Primero que nada quiero destacar el honor que significa para mí que mi partido, mi sector Alianza Nacional, me hayan pedido que nuevamente hiciera uso de la palabra en un momento tan significativo para nuestro partido, pero creo que también para la democracia uruguaya y, por supuesto, también para mí. Hacerlo en este cuerpo, el máximo órgano de la soberanía popular de nuestro país, rodeado de colegas de todas las ideas, pero también de sus familiares y seres queridos, de los que hoy recordamos. Y hoy hemos sido convocados para recordar a los 40 años los asesinatos de Selmar Michelini y de Gutiérrez Ruiz. Y no podemos recordarlos sin decir una vez más la investidura que tenían, porque asesinaron al último presidente de esta Cámara de Representantes cuando todavía lo era, porque el avasallamiento de las instituciones no impidió que Héctor Gutiérrez Ruiz siguiera siendo en el exilio el presidente de esta Cámara de Representantes. Y asesinaron a un senador de la República. Pero los asesinaron junto a quien también esta Asamblea General hoy recuerda. A otros dos ciudadanos que aparecieron también torturados como ellos antes de morir en el mismo Torino Rojo la misma noche del 21 de mayo de 1976. Rosario Barredo y William Whitelaw, dos ex tupamaros, ya en aquel tiempo. Lo que implica, junto con la desaparición ese mismo día de Manuel Liberov en la Argentina, lo complejo no solo de aquellos tiempos, sino de la cabeza y de la inspiración de quienes fueron autores materiales y autores intelectuales directos y lejanos de todo aquel proceso. De tiempos complejos en la vida nacional y de nuestra región. Había caído hacía 2 meses la última democracia en la región. En el 73, el 27 de junio, la Uruguaya. 3 meses después, el 11 de septiembre, caía Salvador Allende, arma en mano, defendiendo las instituciones, en la Casa de la Moneda de Chile. Paraguay y Brasil vivían en dictaduras desde hacía tiempo. Y la inspiración de todo aquel modelo golpista y represivo tenía un solo autor y una sola cabeza. Yo, antes de referirme a esos dos grandes hombres, quiero decir 2 palabras sobre esos otros 2 ciudadanos que aparecieron con ellos. Y creo que el que mejor las dijo fue en su carta a Videla, Wilson Ferreira Aldunate, el 24 de mayo, un par de días después de que aparecieran sus cuerpos. Le dice casi al final de su carta a Videla, Wilson Ferreira Aldunate: pero sí quiero decirle algo sobre los otros compatriotas cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados, entre comillas, junto a los de nuestros 2 amigos. No los conocía. Se dice que pertenecían a una organización guerrillera, pero no tengo ningún modo de saber si ello es cierto o no. Pero si fuera tal el caso, resulta evidente que se los mató al solo efecto de hacer aparecer a nuestros 2 amigos como vinculados con la guerrilla. Y no sé si esto no es lo más abyecto de todo este episodio: quitar la vida a 2 seres humanos por la única razón de apuntalar una mentira. Quiera Dios que la hazaña de los asesinos respete por lo menos la vida de sus hijos desaparecidos.
Y el mismo Wilson Ferreira Donate, el 22 de marzo del 87, a 11 años, estos episodios de los que fue protagonista cercano, porque unas horas después lo fueron a buscar y estaba, por suerte, a salvo y custodia de sus amigos que los protegieron, pero no faltó a la cita de salir a buscar, por donde fuera, a sus dos compatriotas desaparecidos esos días. Y con Alfonsín recorrió cuanto cuartel y comisaría y embajada pudo recorrer. Ese Wilson Ferreira Donate escribía en La Democracia, semanario blanco que dirigía, bajo el título Junto al Toba y es el mar, decía: y como cada vez que nos llega el aniversario de aquel fatídico mayo del 76, nos aflige el temor de que el mito y aún el símbolo terminen por sustituir y borrar el recuerdo de aquellos dos personajes reales, concretos, irrepetibles. Y hay que evitarlo a toda costa, porque a veces los hechos atrapan en su ovillo a figuras menores que se introducen como de rondón en la historia grande. Cuando se está muy cerca, el cariño le usurpa el lugar a la admiración, mas hoy todos sabemos que en mayo de 1976 no hubo errores o dolorosas coincidencias. No se equivocaron al elegir sus víctimas, quienes los hicieron matar. Toba y Selmar no eran amigos, eran como muchos de nosotros acá. Colegas, compañeros de trabajos, coincidentes en un montón de batallas y fuertes debatientes en otras. Los recordamos quizás mejor que nada sentados al final de esta asamblea general contra esa pared de madera juntos, dialogando, como los caracterizó. Eran diferentes. Uno era siempre blanco, primero herrerista, siempre antiimperialista, y luego wilsonista y tan nacionalista como Wilson. El otro, vallista siempre y luego fundador del Frente Amplio. Venían de columnas diferentes, pero cada uno protagonista en ellas. Decía Wilson en el editorial: si queremos recordarlos, comencemos diciendo que no podían ser más distintos. Cuando Michelini hablaba, y no me refiero solamente a sus discursos, sus palabras fluían como un torrente que arrasaba y era arrastrado por una vertiginosa asociación de ideas sometidas a un pensamiento lúcido y coherente. Ni la impresionante rapidez y facilidad de la expresión le hacían perder el equilibrio y la perfección formal de la frase, ni la vehemencia ni el ardor que le eran tan habituales le quitaron jamás aquella lúcida coherencia. El ritmo de la oración o el viento a veces huracanado del discurso nunca pudieron más que él haciéndole decir lo que no quería o más de lo que quería. Y esta es virtud tan difícil como rara. El Toba, en cambio, hablaba muy lenta y pausadamente. Daba la impresión de ir pensando en voz alta. Parecía estar invitando a quienes le escuchaban a buscar en él el matiz exacto de la idea y la forma precisa que expresaba. Y terminaba siempre por establecer una especie de complicidad coloquial con sus oyentes o interlocutores, como si se sintieran interpretados o se estuvieran expresando por su intermedio. Temo no poder explicarlo mejor, decía Wilson, pero así nos sucedía a todos, aun cuando no estábamos de acuerdo.
Sin embargo, sería un error creer que el elemento importante y definidor era para uno y otro su estilo de comunicación. Había otra cosa más que dominaba toda otra referencia, que era la forma impresionante y misteriosa en que llegaba a todos su autenticidad. Esto sí es imposible de describir y solo podrá ser entendido cabalmente por quienes, y son la práctica totalidad de los uruguayos de entonces, alguna vez quedaron atrapados por el mágico sortilegio. Oyéndolos, se podía coincidir o discrepar, pero no podía dudarse y no se dudaba que oíamos a quienes creían firmemente, aún desesperadamente, en cada una de las cosas que nos decían. Era algo que venía del aval de la conducta y de la palabra, la voz y el gesto, pero también seguramente de la luz de los ojos, una mirada más fuerte en los de Selmar, más suave en los del Toba. Estos hombres verdaderos eran también radicalmente diferentes en su formación intelectual, como diversos eran los supuestos históricos y filosóficos de sus posturas políticas. Por eso sus coincidencias, cuando llegaron, obedecieron a causas más profundas. Ambos se definían como progresistas, y en verdad lo eran. Y es reconfortante comprobar cómo a lo largo de toda su vida política estos dos hombres, invocando generalmente razones diferentes y hasta antitéticas, terminaron coincidiendo casi siempre en las propuestas y en las soluciones. Casi todos los días, cuando a los oídos llega el reiterado y muchas veces retórico reclamo de justicia social, se advierte que en él hay, habitualmente, una pesada carga de crispación y hasta de odio y muy poco de compasión solidaria, esa que Selmar y el Toba derramaban a manos llenas. Por eso es que lo recordamos con tanta ternura, que es una forma superior de la alegría. Es bueno que Wilson lo recuerde acá. Compartió con ellos también aquel presente difícil y repleto de desafíos. Estamos hoy en tiempos en que vinculamos también todos estos hechos a la justicia. Pero la idea de justicia tiene más de una dimensión. Está la justicia concreta y material, y está la otra, mucho más trascendente y poderosa. Podemos recordar o pararnos en distintos episodios. Podemos hacer énfasis en lo que aún falta conquistar, que siempre faltará. Los caminos recorridos a lo largo de estos 40 años, más de 30 de democracia, han sido diversos por todos los partidos políticos que han gobernado para conquistar a plenitud esa justicia concreta y material. Y falta mucho, y seguramente quedará mucho. Yo prefiero quedarme con la otra justicia, la que ya se ha hecho. La otra es más trascendente. Es la justicia que radica en que hoy los recordamos a ellos y a ellos como símbolo de tantos muertos, presos, exilados, desaparecidos. Y a ellos los recordará la historia y otros morirán o ya han muerto en el olvido. Quedan asociados a la oscura historia de lo peor recuerdo, de la intolerancia y el atropello, de la brutalidad contra la esencia histórica de este país que ha vivido casi siempre en democracia, salvo cuando estas bestias quisieron asaltar el poder.
Y prefiero recordar las victorias que han hecho justicia. La justicia trascendente se la damos aquí. Decía Wilson, finalizando ese editorial, habrá que lograr que la proyección política de Selmar y el Toba sea mayor aún que la que tuvieron en vida. Habrá que seguir en el duro aprendizaje y recoger la lección para que los dos sigan viviendo. Nos llega tan hondo el recuerdo del Toba y Selmar y tenemos tanto cariño por su memoria y respeto por nosotros mismos que jamás nos resignaremos a evocar su recuerdo o invocarlos con fines que no fueran de unidad. Y yo creo que eso es lo trascendente. Ambos, en un día como hoy, nos convocan a la tregua. Nos obligan a detenernos en la batalla cotidiana que nos divide y nos enfrenta para mirar más largo, para mirar más lejos. Quizás aprendimos de ese duro camino. Uno solo valora cuántas veces respira por minuto cuando le falta el aire. Y aprendimos que aquella democracia formal que en algún momento dejamos de valorar y unos y otros perdimos de vista lo importante que era, unos más y otros menos, unos de un lado y otros del otro, y la gran mayoría ninguno, tiene el valor fundamental de permitirnos discrepar para construir. Mantenerlos vivos es no perder el rumbo de las grandes coincidencias, de los valores trascendentes. Y no perder de vista que les ganamos. Le ganamos a la intolerancia, al atropello, al autoritarismo. Yo me quedo con los uruguayos silenciosos del 30 de noviembre de 1980. Me quedo con la marcha de la primavera estudiantil, con la generación del 83, con los que encontramos la grieta en la SEP y en el PIT, con las reuniones clandestinas, con los uruguayos en el exterior recorriendo congresos de otros parlamentos y organizándose en solidaridad. Me quedo con el retorno de los exiliados, me quedo con la ley de amnistía, me quedo con la liberación de Wilson y aquella noche en la que lo recibimos y lo acompañamos, con cientos de fogones en su recorrido desde un cuartel hasta la Plaza Libre. Me quedo con su retorno el 16 de julio con banderas de todos los partidos políticos. Esa es la victoria. Me quedo con las cacerolas de los uruguayos, escondidos en los balcones con las luces apagadas, pero expresando su voz de libertad. Les ganamos. Y esa es la vida. Me quedo con esta Asamblea General de este día de hoy, 40 años después, que en los balcones, pero sobre todo acá, convive con mochilas de aquellos tiempos. Hay aquí protagonistas directos e indirectos de aquellos tiempos, de un lado y del otro, hijos de muchos, de un lado y del otro, de muertos y desaparecidos. Y sin embargo, nos enfrentamos en paz. Decía Wilson,
en un reportaje que yo escuché hace muchos años, cuando nos juntábamos en la casa de algún militante de las coordinadoras de la juventud en tiempos de dictadura a escuchar uno de esos cassettes que llegaban a escondidas. Que Uruguay es un raro fenómeno. Es un país chiquito, que no lo dividen de sus vecinos ni cordilleras ni mares, ni lo distinguen su historia ni su idioma, pero sin embargo somos distintos. Somos una comunidad espiritual que ha logrado sobrevivir diferente a la naturaleza de otros pueblos y otros países de la región, y somos diferentes. Y ojalá sigamos siendo diferentes. Ojalá podamos homenajear todos los días a todos aquellos que dieron libertad, principios, cuerpo y sangre para que vivamos en democracia. Ojalá estemos a la altura y no perdamos de vista las cosas en las que coincidimos, porque a veces el fragor de la batalla nos hace olvidar todas aquellas cosas que son comunes a nosotros. Basta mirar cómo es la política en la región, cómo son los partidos en la región, para sentirse orgulloso de ser uruguayo. Y para que sigan viviendo, estemos a la altura de quienes murieron y vivieron por esas cosas. Gracias, señor presidente.